Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Iniciamos una nueva Cita Médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, siempre pensando en su salud para que ustedes puedan conocer más sobre estos temas y aún más tratándose de una casa de salud que aborda especialidades de tercer nivel. Para el día de hoy hemos previsto el desarrollo de un tema importante como lo es la trombosis venosa profunda. Se trata de una afección que ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una vena profunda. Estos coágulos por lo general se forman en la parte inferior de las piernas. Para poder desarrollar este importante tema hemos convocado la participación del doctor Fernando Pérez. Él es responsable del área de cirugía vascular de nuestra casa de salud y con él podremos dialogar al respecto de este importante tema de salud. Doctor, bienvenido a su programa Cita Médica. Muchas gracias por la invitación. Pues hablar un tema muy importante, muy frecuente en nuestros pacientes. Ahora, lo que habíamos dicho nosotros en anteriores ocasiones es que a veces no le damos la importancia que merecen las enfermedades precisamente porque no tenemos conocimiento, porque no ha pasado dentro de nuestro hogar o con una persona cercana. Pero hasta que nos llega esta situación, realmente nosotros le damos el interés que merece. Partamos desde la raíz, doctor, conociendo en qué consiste la trombosis venosa profunda. Bueno, como ya lo mencionaste, es la formación de un coágulo, ¿no? Es muy común o más frecuente en miembros inferiores. También se describen trombosis inusuales que se encuentran en otros lugares del cuerpo, ¿no? En los brazos, puede haber trombosis cerebral, trombosis de arterias retinianas, trombosis también venosa en intestino. Entonces, pues, es la formación de un coágulo y el coágulo se debe por algunas causas, ¿no? Entre las primeras causas que es, desde luego hay pacientes que se han sometido a cirugías grandes, cirugías traumatológicas de cadera o de rodilla, también pacientes que han estado ingresados en hospitalización por algún tiempo en inmovilización, y también pacientes que han tenido alguna alteración en su sangre, ¿no? Alguna cuestión genética que se produzca un trombo en el sistema venoso profundo. Doctor, dentro de la lectura de esta enfermedad también se asociaba un poco a factores como el embarazo quizá, o también, o no sé qué relación tenga con la embolia pulmonar, ¿es causa o efecto? Bueno, la verdad es una causa, ¿no? Porque pues como tenemos que describir un poquito, la circulación venosa es el retorno de sangre hacia los pulmones y el corazón, ¿no es cierto? Entonces por eso, si nosotros tenemos un trombo en las piernas, la circulación venosa pues tiene que regresar al corazón. Entonces con ese flujo pues puede migrar este trombo hacia el pulmón y se forma un trombo en el pulmón y se llama tromboembolia pulmonar, ¿no es cierto? Que es más grave, ¿no? Es más grave. Entonces, sí, pues es una causa principalmente y como dije anteriormente, o sea, si se alteran tres cosas fisiológicamente hablando, por ejemplo, hay la hemostasia, o sea, si hay un problema de la coagulación, tenemos una lesión endotelial, o sea, si ha habido una lesión de la vena que está comprometida, y la otra, un éstasis venoso, o sea, hablamos de éstasis venosos cuando no hay movimiento del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, eso le digo que reposos muy extendidos o cirugía muy grandes o eso, pues puede producirnos un trombo. ¿El factor edad tiene relación también con el desarrollo de este coágulo que provoca obviamente la trombosis?
Digamos así, mientras las personas tienen más edad, tenemos más riesgos de tener enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, pues sí está descrito que si nosotros tenemos pues más edad y obviamente tenemos más factores de riesgo, por ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, fumadores, con obesidad mórbida, tienen más riesgo de formar trombosis. No solo a nivel venoso, pues ya hablamos ya en cuestiones cardiovasculares, ¿no? ¿Cómo una persona puede tener o ver algún signo o algún síntoma dentro de su cuerpo que le dé la idea de que se puede tratar de una trombosis y obviamente iniciar la búsqueda del especialista y el tratamiento adecuado? Ok, bueno, el síntoma principal es la hinchazón de la pierna. Generalmente se hincha una pierna, ¿sí? La hinchazón de la pierna y el dolor y la piel, por ejemplo, otros signos secundarios, que la piel se ponga bien brillante. Eso nos da una sospecha de que está sufriendo pues una trombosis venosa. Y es también pacientes que, por ejemplo, tienen varices, ¿no? Pues de las varices tienen una alteración del sistema venoso superficial. Y esto puede llevar también, es otro factor determinante de que tengamos una trombosis. Pero la clínica o la sintomatología es del dolor, la hinchazón de la pierna, que sea una hinchazón dura, que no deje fobia. Nosotros llamamos fobia cuando aplastamos en la piel y queda como marcado, como un huequito, digamos así. Si es que eso no ocurre, pues estamos ante un cuadro de trombosis. Importante tomar en cuenta estos signos que nos pueden dar cuenta y obviamente ya iniciar la búsqueda del tratamiento adecuado. Ahora, al llegar al especialista, primero, ¿a qué especialista debemos acudir? ¿Debemos ir directamente a un cirujano vascular? Y adicional a ello, ¿cómo ustedes pueden realizar el diagnóstico para efectivamente demostrar que se trata de una trombosis? Bueno, inicialmente pues los síntomas y los signos, ¿no es cierto? Y los antecedentes y la historia clínica. Desde luego hasta este acápite los médicos generales o médicos familiares o cualquier personal de salud, desde luego puede diagnosticar o puede sospechar de una trombosis. Y de ahí los siguientes pasos, que sería pues para evaluar o finiquitar el diagnóstico, pues sería una ecografía venosa, ¿no es cierto? Pues la ecografía venosa es muy barata, muy sencilla de hacerlo. Algunos médicos están en capacidad de realizarlo y con ese diagnóstico pues ya confirmaríamos el diagnóstico de una trombosis venosa. Además de esto, bueno, hacemos ciertos protocolos como exámenes de sangre, pero eso ya dependería de cada paciente. Pero la ecografía venosa sería algo muy indicado, ¿no? Y una vez que ya tengamos este diagnóstico, pues luego tenemos ciertas estrategias para iniciar ya el tratamiento. El diagnóstico oportuno normalmente favorece al tratamiento de diferentes patologías. ¿Qué sucede cuando un paciente deja pasar demasiado tiempo? Se dan mayores complicaciones, a diferencia de uno que sí realiza el diagnóstico oportuno. ¿Cuál sería la diferencia en estos dos estados? Si el diagnóstico se lo hace oportuno, pues el paciente, como sabemos, el trombo pues puede extenderse, ¿no es cierto? Y la complicación mayor es la tromboembolia pulmonar. Si es que lo hacemos tempranamente, lo que hacemos es tratar de diluir el trombo, ¿de acuerdo? Se hace con ciertos tratamientos como la fibrinolisis, que es destrucción del trombo, ¿no? Y la otra que también es el uso de la anticoagulación, que sería el tratamiento definitivo, ¿no es cierto? Entonces, se lo puede hacer también con fármacos anticoagulantes que se los puede, con una muy buena indicación, se los puede usar, ¿no? En pacientes agudos y evitar las secuelas. Lo principal es evitar la tromboembolia pulmonar. Y segundo, evitamos las secuelas de la trombosis, porque como es un trombo que está en el sistema venoso, y el sistema venoso tiene unas válvulas importantes, y cuando ya está o se trata crónicamente y que suerte no tuvo una tromboembolia pulmonar, pues va a haber un daño anatómico del sistema venoso profundo. Entonces, ¿qué sucede en este daño anatómico? O sea, las válvulas se arrugan, se fibrosan, ¿no es cierto? Y el trombo crónico se hace como una gelatina, una fibrosis con el tiempo, y lo que pasa es que la sangre no va a subir adecuadamente.
Entonces me va a dar más hinchazón, me va a dar varices secundarias, voy a tener este problema del edema, de la hinchazón de la pierna por largo tiempo, y a veces pues ya las secuelas de una hipertensión venosa que llamamos nosotros, que es la formación de tanto de las varices como la úlcera venosa. Entonces nos va a dar un síndrome postrombótico, signos y síntomas después de una trombosis que la presenté. Eso puede presentarse al mes, 2 meses, 3 meses, a los años, ¿no? Entonces tenemos problemas agudos, que sería la tromboembolia pulmonar, y tendríamos problemas crónicos, ¿no? Varices secundarias, las úlceras venosas, que la verdad ya es la calidad de vida del paciente pues disminuye drásticamente. Es importante entonces que nosotros tomemos en cuenta desde el estilo y la calidad de vida que tenemos, factores hereditarios y otros, y estar atento a los síntomas que el doctor ya nos ha mencionado para poder estar al pendiente de nuestra salud y del posible desarrollo de la trombosis venosa profunda, que es el tema que el día de hoy estamos desarrollando. Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles que ustedes pueden revisar este programa en nuestra cuenta de Facebook como @rconexionvital y también en @HEugenioEspejo. Adicionalmente, tenemos nuestro canal de YouTube como Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y finalmente nuestro canal de Spotify. Llegamos a través de diversos canales precisamente para facilitar a ustedes el acceso a estos temas de salud. Regresamos en breves minutos. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda acudir a tu turno de laboratorio 10 minutos antes de la hora marcada. La toma de muestras se realiza en el horario de 6:30 a 9 horas. Para agendar los turnos de laboratorio, debes acudir de 9 a 15 horas, portando la cita médica previamente agendada. Respete el horario asignado y asiste con responsabilidad. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad. La emergencia del Hospital Eugenio Espejo es una emergencia de tercer nivel, por lo tanto atendemos patologías que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Atendemos, por ejemplo, código infarto, código sepsis, infecciones generalizadas que afectan a órganos y sistemas, politraumatismos provocados por accidentes de tránsito en los cuales corre en riesgo la vida del paciente, y código ictus, eventos cerebrovasculares que afectan a vasos en el cerebro. Previamente al ingreso del paciente se realiza la clasificación del triaje de acuerdo a prioridades. Tenemos así el color rojo, que es una atención inmediata, el color anaranjado con una espera hasta de 10 minutos y el color amarillo con una espera máxima hasta de 60 minutos. Gobierno del Encuentro. Antes de estornudar, es importante recordar: cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa.
es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este es su programa Cita Médica y el día de hoy estamos hablando con el doctor Fernando Pérez sobre la trombosis venosa profunda. Ya nos había explicado un poco sobre los síntomas que pueden manifestarse dentro del cuerpo de una persona, así como también las causas que lo generan. Hablemos un poco ya sobre el tratamiento, doctor. ¿A qué tratamientos pueden acceder? Y entiendo que ello también depende del estado en el que se encuentre esta trombosis, cuán avanzada esté. Bueno, el tratamiento en sí es la anticoagulación, o sea, usar un fármaco para tratar de destruir el coágulo. Ese es el anticoagulante, ¿no? En el mercado existen pues obviamente anticoagulantes orales y anticoagulantes que se pueden administrar por vía intravenosa, ¿no? Y subcutánea. Entonces, sin embargo, nosotros siempre, antes de recibir un tratamiento como médicos, pues analizamos 3 acápites importantes, que sería primero una biometría hemática, o sea, nosotros vemos si la hemostasia de ese paciente está bien, o sea, que su hemoglobina, hematocrito esté bien, que sus plaquetas y sus tiempos estén bien. Entonces tenemos ya un análisis de la hemostasia, ¿no es cierto? El segundo parámetro que nosotros analizamos siempre es el riesgo de sangrado. Hay ciertos pacientes que se utiliza anticoagulación tienen riesgo de sangrado, entonces siempre tenemos que analizar el riesgo de sangrado, que lo hacemos con unas escalas que obviamente los médicos lo conocemos. Y el tercer acápite importante es la función renal, porque el fármaco que vamos a utilizar, la mayoría de ellos o algunos se eliminan de forma renal. Entonces, si tenemos pacientes que tienen una insuficiencia renal, vamos a tener más anticoagulante en el cuerpo y por ende puede sangrar. Entonces, esos 3 parámetros nosotros siempre analizamos antes de recibir un anticoagulante, ¿de acuerdo? Hay diferentes servicios que nos ayudan también en esto, por ejemplo, hematología nos ayuda mucho también, y un buen laboratorio para hacer los parámetros de control, porque estamos usando un anticoagulante, ¿no? Ahí en las farmacias, pero desde luego tenemos que hacer un análisis con esos 3 parámetros iniciales. ¿Existe quizá la posibilidad de llegar a un tratamiento quirúrgico quizá en estos casos? Ya, nosotros cuando hablamos de trombosis arterial, o sea, de las arterias, que es otro sistema vascular, hacemos trombectomías, o sea, abrimos la arteria y sacamos el trombo con un instrumento quirúrgico. En las venas no hay un tratamiento abierto, porque como sabemos las venas tienen válvulas, entonces si nosotros tocamos las válvulas podemos hacer daño en la vena. Lo que sí está indicado es hacer trombolisis, o sea, destruir este coágulo donde se encuentra ubicado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues puncionamos en la vena y con un catéter lo que hacemos es instilar un fármaco para destruir este coágulo. Eso se hace de manera aguda, ¿no? Lo más pronto posible, antes de los 14 días, en un hospital de tercer nivel que tenga los insumos y esta medicación, porque es de uso delicado. Entonces, pues la verdad sí existen tratamientos quirúrgicos de esa manera, de destrucción del trombo. Ahora, doctor, ¿puede darse la situación de que este coágulo se rompa? Obviamente sin la intervención de ustedes a través de la punción, sino que se rompa por sí mismo. ¿Esto genera quizá alguna complicación o no? En sí que hemos hablado es la tromboembolia pulmonar, o sea, el trombo viaja por el sistema venoso
y va a parar al pulmón. Entonces, esa es la complicación más grave. Entonces, con el anticoagulante tenemos ciertas características que nos da el anticoagulante, que es destruir el trombo, ¿no es cierto? Lo que hace es evitar que crezca el trombo, y también lo que hace específicamente las heparinas, que es un anticoagulante que usamos, tiene una característica de antiinflamatorio. O sea, las pacientes que vienen con una trombosis importante del muslo, de la pierna, lo que hace es pues disminuir este hinchazón y este dolor. Entonces, el anticoagulante tiene estas tres características para evitar pues específicamente que se rompe el trombo y que migre a lugares más distales, que es el pulmón. Finalmente, doctor, ya para ir concluyendo este diálogo, ¿cómo podemos prevenir el desarrollo de estos coágulos? Tenemos que dejar los factores de riesgo. Si nosotros somos diabéticos, hipertensos, tenemos sobrepeso, que es lo más común, o pacientes que fuman, ¿no? Que primero es evitar el cigarrillo desde cero, o sea, no debe fumar uno solo. Hay pacientes que dicen ya no fumo y solo fumo uno a la semana, o sea, no debe fumar absolutamente nada. Nuestros estilos de vida tienen que cambiar drásticamente en estos últimos años. Hay que tener un adecuado peso, ¿no? Pacientes que presentan varices y que han tenido antecedentes de algún familiar o que han tenido una trombosis de algún familiar, pues debe acudir a un cirujano vascular para usar, por ejemplo, las medias de compresión elástica, el control obviamente de sus factores de riesgo y el control del peso. Las varices, a veces tienen pacientes que tienen varices pero nunca han acudido a un control, y esas varices se hacen más grandes hasta que producen una trombosis tanto en las varices y la complicación de la trombosis venosa. Entonces, esos tres pilares fundamentales creo que se deben tener en cuenta, ¿no? El peso, haciendo su ejercicio, el control en un cirujano vascular si usted tiene algunas varices. Y lo más importante también en los personal de salud o en los establecimientos de salud, catalogar ciertos pacientes que tienen factores de riesgo y hacer una tromboprofilaxis adecuada. O sea, si un paciente va a ser operado de rodilla, hay una escala que tiene un factor de riesgo que va a dar trombosis venosa, voy a hacer tromboprofilaxis. Igual, un paciente clínico que va a ser ingresado, va a estar hospitalizado tanto tiempo, hago mi escala para ese paciente y hago tromboprofilaxis. El paciente oncológico, que es un factor de riesgo muy importante en pacientes oncológicos que hacen trombosis venosa profunda, pues ese paciente va a ingresar, va a usar quimioterapia, etcétera, estadiarle con su riesgo respectivo y hacer tromboprofilaxis. Muchas gracias, doctor, por todas estas recomendaciones. Como lo hemos visto, también mucho depende del estilo de vida y, por supuesto, prestar atención a este factor genético para acudir a los debidos controles adecuados con el especialista idóneo. Doctor, le agradecemos mucho por su participación en este programa. Gracias por la invitación, gracias. Hoy nos acompañó el doctor Fernando Pérez, él es el responsable de cirugía vascular de nuestra Casa de Salud, a quien agradecemos infinitamente por el aporte a través de sus conocimientos en este tema, trombosis venosa profunda. Aprovechamos este espacio para enviar un saludo a toda la unidad de cirugía vascular que siempre contribuyen con su trabajo en beneficio de nuestros pacientes. Ya lo escucharon ustedes, tenemos que seguir algunas recomendaciones importantes para poder prevenir y estar atentos a algunos signos y síntomas que se pueden manifestar en nuestro cuerpo. De esta manera llegamos a la parte final de este importante programa. Les recordamos que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales para poder escuchar nuevamente el programa completo. Y nos despedimos. Edison Uchupante en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción. Hasta una nueva cita médica. Un excelente día para todos. Hemos llegado